A estudiar la vida de un hombre muy importante en las Escrituras. Abraham, muy importante, y vamos a ver nosotros qué tenemos que ver con Abraham. ¿Por qué estudiar sobre la vida de Abraham y quién fue Abraham? Si este señor murió, vivió hace miles de años, ¿para qué estudiamos sobre ese señor? Bueno, tiene todo el sentido estudiar sobre este hombre. Eh, Vamos a ubicarnos allí en la palabra en el libro de Génesis. Libro de Génesis. En el capítulo 12. Génesis capítulo 12. No lea todavía, vamos a hacer una introducción. La palabra de Dios hasta aquí viene hablándonos de la creación y de los primeros sucesos de la creación. Usted empieza a leer desde el capítulo 1 y nos narra cómo fue creada la tierra, lo que pasa en cuántos días, que el Señor descansa el séptimo día, lo que pasa con Adán, con Eva, que pecaron, todo este asunto. Pero ahora, a partir del capítulo 12, hay un suceso dramático que va a cambiar la historia humana para siempre. Dios escoge a un hombre y da origen a toda una raza de personas a través de ese hombre. Y ese hombre es Abraham. Acuérdense ustedes que en principio el nombre de él era Abraham. Después Dios cambia su nombre a Abraham, que significa padre de multitudes o de muchedumbres. Y esta nueva raza de personas serán los descendientes de Abraham, y ese pueblo se viene a conocer a lo largo de la historia como el pueblo de Israel. Y el gran llamado que Dios le hace a Abraham prepara el trabajo preliminar para todo lo que sigue a continuación en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y es por esta razón que es necesario analizar la vida de Abraham como un todo antes de que entremos a estudiarla en detalles. Ahora, el pasaje que vamos a leer a continuación eh, proporcionan un criterio general de esta vida tan importante. Y quiero empezar diciéndoles que el llamado y la vida de Abraham se pudiera dividir en tres partes fundamentales. La primera, en su llamado a separarse de su país. La segunda, el llamado a separarse de su parentela. Y la tercera, el llamado a separarse de la casa de su padre. Dice allí en el capítulo 12 de Génesis, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham:
vete de tu tierra, de su país, y de tu parentela, de su familia. Esto implica dejar costumbres, modas, tradiciones, etcétera, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, que era sobrino, fue con él, y Abraham, de edad de 75 años, cuando salió de Harán, tenía 75 años. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Abraham, hoy día lo conocemos como Abraham, es una de las personas más importantes del Antiguo Testamento. Por esta razón es necesario que nosotros como creyentes estudiemos cuidadosamente su vida y su relación, la relación con Dios. Hay varias cosas que tenemos que decir de este hombre para que dimensionemos un poco la importancia que tiene. En el libro de Génesis se le dedican 14 capítulos, más que a cualquier otra persona. Se le dedica todo un capítulo en el libro de Romanos, específicamente en el capítulo 4, donde se nos explica cómo fue justificado por la fe. Se le dedica todo un capítulo en Gálatas, exactamente en el capítulo 3, donde se analiza la fe de Abraham. Se le dedican 12 versículos en el libro de Hebreos, en lo que se ha llamado como el Salón de la Fe, en el capítulo 11. Fíjense, el Nuevo Testamento habla más que de cualquier otro hombre del Antiguo. Entonces aquí vemos nosotros, hay una importancia aquí que nosotros debemos analizar. Abraham engendró dos grandes razas, es decir, de Abraham vienen dos grandísimas razas. Por un lado vienen los judíos y por otro lado vienen los árabes. Usted recuerda que Abraham tuvo dos hijos, un hijo de la promesa que fue como Isaac. Isaac. ¿Y cuál fue el otro hijo? Ismael. Ismael.
Y ustedes se acuerdan que el Señor dijo de Ismael que iba a ser un hombre fiero y que toda su descendencia iba a ser fiera. Bueno, de allá vienen los árabes y de Isaac vienen los judíos. Se dice que Abraham es el padre de todos los creyentes. Usted sabía que usted y yo, aunque seamos chichombianos, hijos de mamá boyacense y de papá santandereano, o como sea, que usted sea hijo de quien sea, usted es hijo espiritual de Abraham. Es que vamos a iniciar una serie preciosísima, por eso vamos a tomarnos el tiempo con calmita de analizar quién es Abraham, porque yo les puedo decir, somos hijos espirituales de Abraham, y usted va a decir, bueno, ¿y a mí eso qué me importa? ¿Eso para qué me sirve? ¿Con qué se come? Hoy, pleno siglo XXI. Entonces, literalmente, debemos tener claro cuál es la importancia de Abraham, primero en las escrituras y luego en nuestras vidas, y vamos a poder dimensionar de una mejor manera qué significa eso de que nosotros seamos hijos de Abraham y vamos a poder analizar el impacto de la historia sobre nuestras vidas y va a ser usted consciente de la importancia capital que hay de que nosotros hoy día seamos llamados, como la Biblia lo dice, hijos, hijos de Abraham. Pueda que usted no haya salido de Colombia nunca, que usted no haya ido nunca, jamás, y estamos orando por un viaje que tenemos pendiente a Israel, acuérdese, estamos orando por un viaje que tenemos pendiente a la tierra de Israel. Vamos a ir a hacer ese viaje conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y pueda que usted me diga, yo no he pasado de Melgar. Lo más lejos que he ido es aquí a Girardot. Entonces, ¿cómo voy a ser yo hijo de Abraham? Bueno, somos somos hijos de Abraham. La palabra de Dios lo dice. Dice que todos los creyentes verdaderos somos hijos de Abraham, espiritualmente hablando. Eso está en el libro de Romanos, en el capítulo 4. Estúdielo, lo dice la palabra. Y decir que la Biblia diga que Abraham es padre de todos los creyentes, es decir, cosas teológicamente y espiritualmente muy, muy profundas. Esto nos da unos derechos espirituales, hermanos, tremendos, que por no entenderlos, por eso es que no los disfrutamos. Ahora, Abraham, a lo largo de la Biblia, es uno de los personajes que más títulos excelsos le da la palabra de Dios. Por un lado le dice amigo de Dios. Usted se alcanza a imaginar que una persona reciba el título de amigo de Dios. Eso está en Santiago capítulo 2 versículo 23. Pero también está en Segunda de Crónicas 27 para que usted tome nota. También está en Isaías 41:8. Solo estoy dando algunos versículos. Además de habérsele llamado amigo de Dios, la Biblia le llama amigo de Dios, también le llama príncipe de Dios. Eso está en Génesis 23:6. A Abraham se le llama profeta. Eso está en Génesis 27. Se le llama también siervo de Dios, que es un tremendo privilegio ser llamado siervo de Dios. Eso está en Salmos 105:6. Se le llama Abraham nuestro Padre. Eso está en Santiago capítulo 2 verso 21. Está en Romanos capítulo 4. Léalo todo Romanos capítulo 4. Entonces Abraham constituye una ilustración de la vida del creyente. Constituye un ejemplo de peregrinación de la fe del creyente. Esto es parte
de por qué es tan importante que nosotros estudiemos la vida de Abraham y vamos a estar estudiando, vamos a estar haciendo referencias, vamos a estar estudiando muchas cosas en esta semana sobre la vida de Abraham. Discúlpeme, esta serie se llama La vida de Abraham y la importancia hoy en el siglo XXI. La vida de Abraham y su importancia en el siglo XXI. Entonces, Abraham es una persona que cuando usted la empieza a estudiar, usted se empieza a identificar con él porque él vive unas etapas que hoy día, de alguna manera, Dios nos lleva y nos llama a vivir a nosotros. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Empecé diciéndoles que la vida de Abraham se puede dividir en tres grandes etapas. Y la primera es cuando Dios le hace un llamado a separarse de su país. ¿Qué significa un llamado a separarse de su país? El Señor le dice en el verso 1, Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Dejar la tierra, tu tierra, es dejar costumbres, tradiciones, es dejar muchas cosas. Los que han vivido en otros países saben lo duro que es eso. Yo no sé qué es eso porque yo no he vivido en otro país. Una cosa, no se confunda, una cosa es ir de paseo a otro país, pero otra cosa es ir a radicarse por un tiempo en otro país. Cuando usted está de paseo en otro país, usted no tiene que lidiar de ninguna manera con las costumbres, con la cultura de manera profunda. Usted está de paseo, es turista. Y la gente no le va a exigir adaptarse a las culturas. Otra cosa es ir a radicarse en otro país y tener usted que adaptarse a la cultura. Yo recuerdo el caso de una persona, un conocido latino, que ese hombre se sintió el hombre más afortunado de la tierra cuando se fue para Rusia. ¿Por qué razón? Porque a él aquí en Latinoamérica, en Colombia, le iba muy mal con las mujeres porque él es poco agraciado físicamente. Pero este hombre es un hombre muy tierno, muy detallista, muy romántico, pero aquí le iba como mal. Eso contado por él, contado por él. Pero él llegó a Rusia y en Rusia él empezó con ese sabor, a mostrar ese sabor que tenemos los latinos. Para nosotros eso es lo más normal, ser así, comportarse así, pero en estos países tan fríos del Báltico, en estos países como Rusia, países tan fríos como Alemania, Ucrania, bueno, Bosnia, etcétera, un latino brilla por la manera de ser, por la manera de ver la vida, por su alegría, por su chispa. Entonces allá le fue muy bien con las mujeres, me decía él, y se terminó casando con una rusa, una mujer muy, muy hermosa. Y él luchó en principio y todavía lucha mucho con la cultura y las costumbres, porque allá son gente supremamente fría, son muy estrictos, son muy parcos, son muy eh, insípidos, podríamos utilizar esa palabra, en todos los aspectos, en la manera de vestir, en cómo decoran sus casas, etcétera, etcétera. Por eso a esas personas vienen aquí y les encanta Colombia, les encanta Latinoamérica, les encanta el calor de la gente, el trato, etcétera, etcétera, porque no están acostumbrados a eso. Y a él le ha dado muy duro adaptarse a eso. Yo me imagino que Abraham, cuando el Señor le dijo que saliera de su país, de su tierra, él tuvo que vivir esa situación de adaptarse, pero obedeció en fe. A muchos de nosotros, cuando Dios quiere iniciar un proceso de restauración, y ahí es donde viene la aplicación contemporánea apenas de este versículo 1, no estoy desarrollando ningún otro, este versículo 1, eh, Dios nos exige cambios, es necesario hacer cambios, es necesario cambiar el chip, es necesario y a lo largo de la historia hemos visto cómo
cuando el ser humano se resiste a aceptar la necesidad de cambio y a aceptar la necesidad de adaptarse a nuevas cosas, pueden venir problemas, porque en la resistencia al cambio hay oculta una resistencia a reconocer la necesidad en medio de la cual vivimos. Y una de las cosas con las que más resistimos al Espíritu Santo es esa resistencia al cambio. Entendamos algo, si nosotros queremos restauración de Dios, debemos entender que Dios nos va a exigir cambios y esos cambios no son cambios por encimita, muchas veces son cambios estructurales. Mis amados, por esta resistencia al cambio, la humanidad ha vivido tragedias terribles, como la tragedia en Rusia de esta planta termonuclear cuando estalló en Chernobyl. ¿Y cuál fue el gravísimo problema? Que se produjo un daño cuando estalló esta planta nuclear gravísimo que hasta el día de hoy y durante cientos y cientos de años lo seguirán viviendo y el planeta entero eh, por causa del nivel tan gravísimo de radiación. El problema fue que los rusos no quisieron reconocer que había una explosión y había habido un daño y ellos quisieron minimizar el daño y quisieron apocar el daño y no asumir la responsabilidad y no se tomaron las medidas que se debieron haber tomado a tiempo y en consecuencia hubo una contaminación con radiación terrible de la cual murieron muchas personas y muchísimas más terminaron afectadas para siempre con su salud y hasta el día de hoy lo sabemos, eso está en los anaqueles de la historia, el planeta tiene que vivir con con esa huella, con esas cicatrices en esa zona geográfica que hasta el día de hoy está prohibido eh, visitar y está prohibido habitar. Hay una ciudad, si no estoy mal, ustedes que conocen de historia me recuerdan, no sé si es Pripyat, que es fantasma, todo quedó abandonado, apartamentos con sus enseres hasta el día de hoy están allá tirados, juguetes, eh, parques de diversiones, etcétera. Todo por no reconocer. Entendamos algo. Y aquí vamos a empezar a dimensionar la profundidad de la fe de este hombre, la profundidad de la obediencia, porque fue llamado príncipe de Dios, porque fue llamado amigo de Dios, porque fue llamado padre de la fe y por qué su importancia tan capital en las escrituras. Porque la escritura fue escrita por la eternidad y para la eternidad. Recuerde usted, la Biblia no va a estar vigente solo aquí, estará vigente en el cielo por siempre y la estaremos estudiando por siempre y la estaremos leyendo por siempre y glorificando a Dios y este plan de redención maravilloso por los siglos de los siglos de los siglos. La historia de lo que el Señor Jesucristo hizo no se borrará jamás, no pasará jamás. Tierra y cielo pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces el Señor, cuando escoge a Abraham para tremenda ministerio que estaremos desarrollando en esta semana, en esta preciosa serie, lo primero que le dice es, necesito que salgas de tu tierra. Y la aplicación para nosotros hoy es que si queremos restauración y cambiar las cosas, si queremos salir del estancamiento material y laboral, si queremos que Dios empiece a hacer algo en nuestras vidas, porque hasta el día de hoy hemos visto la misericordia. Recuerde usted que por misericordia nosotros comemos, tenemos una cama, tenemos un techo, pagamos un arriendo, tenemos un plato de comida que poner en el comedor, no aguantamos hambre, es por la misericordia y por la gracia de Dios. Pero no se nos olvide
que Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. Dios es especialista tanto en lo pequeño como en lo grande, tanto en lo natural como en lo sobrenatural. Yo le estoy pidiendo a Dios, yo no les estoy llamando a ustedes constantemente porque yo no quiero ser cansón, pero eso no significa que yo no esté orando por ustedes. Eso no significa que no haya intercesión. Ojo con eso. El grueso del pastorado se da en el lugar secreto. Pero sí les quiero decir algo. Quiero decirles que estoy orando porque este tiempo de pandemia esté abriendo los ojos, porque eso es lo que Dios ha estado haciendo. A muchos de ustedes les ha estado presentando nuevas oportunidades, les ha estado presentando, los ha estado inquietando, les ha estado inquietando con nuevas habilidades, les ha estado inquietando a mirar en direcciones diferentes, les ha estado inquietando y les ha estado hablando. Mi oración es que ustedes estén entendiendo lo que Dios está diciendo a través de las circunstancias, porque Dios ha estado hablando, que haya discernimiento y ustedes puedan tenerlo. Pero cuando Dios llama, decide llamar, escoger para una función, para un propósito divino, como lo hace con cada uno de sus hijos, Dios decide y demanda cambios. Quizás tenemos que salir de nuestra tierra. Quizás usted tiene que salir de su tierra. ¿De cuál tierra? Pastor, ¿usted me está hablando de que yo me tengo que ir para otra ciudad? No. Me está hablando de que me tengo que trastear. De pronto, en algunos casos, Dios le está diciendo a algunos de ustedes que sí deben salir del lugar donde están. Porque muchas veces, eso lo sabemos por la palabra y lo conocemos, que el lugar donde vivimos trae estancamiento y trae problemas espirituales y trae problemas psicológicos. Entonces Dios demanda cambios y esto implica dar pasos, porque si usted se da cuenta, el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Le dice esas tres cosas que tiene que dejar y tres etapas que él vive, a través de las cuales se tiene que despojar. De pronto usted sí, Dios lo esté llamando a cambiarse del lugar de vivienda, pero vete de tu tierra hace en esencia referencia a salir de maneras de pensar, a salir de maneras de comportarse, a salir de maneras de ver la vida, los negocios, la gente, de tratar a la gente. ¿Usted por qué le coge bronca a la gente? ¿Usted por qué le tiene tanta prevención a ese hermano en Cristo o a esa hermana en Cristo? ¿Por qué? Pregúntese usted por qué, porque ahí puede haber algo que usted no ha entendido y Dios esté tratando y revelando en su corazón. Quizás el problema no es esa persona en realidad, el problema es algo que hay en su corazón. Y eso es en lo que usted debe meditar. O por qué usted le tiene bronca a este familiar o a ese compañero de trabajo. No es el compañero de trabajo, es algo que hay en su corazón y usted no ha entendido que a través de esa persona Dios le está queriendo hablar y decir algo, que usted en su orgullo, en su soberbia, en su sobradez, en su altivez, no quiera aceptar y no quiera reconocer, es diferente. Pero para que usted se ahorre problemas y años de trato con Dios, le quiero decir algo. No se le olvide que Dios puede coger una roca para hablarle a usted. Dios puede coger a la persona que usted en su mente, en su psicología más menosprecia y hablarle a usted. Tenga cuidado con eso. Dios puede utilizar al que menos se imagina usted para hablarle, al celador del conjunto, al que recoge la basura en el conjunto, al que va a ir al reciclador, Dios lo puede usar para hablarle a usted. Así que tengamos cuidado con eso. Entonces puede ser que Dios nos esté diciendo a nosotros: sal de tu tierra, cambia las cosas, cambia hábitos, toma decisiones, toma decisiones. Necesito que empieces a tomar decisiones. Necesito que empieces a ser constante con el estudio de la palabra. Necesito que empieces a dejar ese hábito de dejarte llevar como un corcho en medio del agua por tus emociones y estados psicológicos.
Necesito que sueltes esa amargura, necesito que salgas de esa ira, de ese resentimiento, de esa rabia, de ese enojo, de ese miedo, de ese pesimismo, de esa altivez, de ese orgullo, de esa soberbia, de esa autosuficiencia. Yo no sé cuál sea la tierra que usted tenga que dejar y abandonar. Yo no sé cuál sea la tierra de la cual Dios le esté diciendo a usted, vete de tu tierra, de tu tierra. Acto seguido le dice, sepárate de tu parentela. El desarrollo del llamado y del propósito que Dios tenía para con Abraham no iba a ser posible si Abraham no salía de su parentela. Y esto implica dejar tradiciones, costumbres. Compartiéndole de la palabra a alguien me decía, pues pastor, yo le entiendo todo eso, pero yo no voy a dejar mi religión. Y no estoy dispuesto a dejar mis ídolos. Y no estoy dispuesto a dejar mis santos. Y no estoy dispuesto a dejar mis costumbres. Y no estoy dispuesto a dejar lo que me dejó mi abuela. Y para mí es sagrado tener la mata de sábila detrás de la puerta. Y para mí es sagrado tener mi rosario. Pero al lado del rosario tengo el escapulario. Y al lado del escapulario tengo también la espiga de los 7 granos, porque eso trae buena suerte y prosperidad. Y así anda la gente, en una mezcolanza de cosas, y su fe la depositan en esas cosas. Pero la gente aún así anda en escasez. La gente aún así anda en estancamiento, llenos y envueltos de problemas y dificultades. Y no abrimos los ojos de por qué. Entonces, el no dejar costumbres y tradiciones que pueden haber sido transmitidas por mi ser querido, por mi abuela, por mi abuelo, por mi mamá, por mi papá, y yo los amo mucho, entonces yo atesoro esas enseñanzas, pues el hecho de atesorarlas no significa que eso traiga libertad a mi vida, porque recordemos que lo que trae libertad a nuestra vida es literalmente el Evangelio. Conoceréis la verdad, la palabra, y la verdad os hará libres. Por eso es normal encontrar gente apegados a sus tradiciones y a muchas cosas, no quieren conocer la palabra. Como le dije yo a esta persona, yo no le estoy diciendo que deje nada, usted es la que está diciendo de hablar, de dejar. Yo lo que le estoy hablando es la palabra de Dios. Ya usted toma determinaciones en su vida, usted es el artesano de su propia vida. Y Dios le dijo a Abraham, deja costumbres. Tú tienes que dejar costumbres, tú tienes que dejar hábitos, tú tienes que dejar cultura, tú tienes que dejar muchas cosas, Abraham, porque de lo contrario yo no voy a poder empezar a ejecutar un propósito de restauración en tu vida. No voy a poder empezar a ejecutar un propósito de libertad en tu vida. Eso es lo que Dios quiere para su vida y para la mía. Y Abraham es ejemplo para nosotros, por eso les dije comenzando, de lo que es el peregrinaje del cristiano hoy día. Porque parte de lo que nosotros tenemos que hacer, y es algo que Dios, usted lo sabe, nos pide de manera constante, es estar soltando y dejando cosas. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta trabajo? Nelson Mandela estuvo 27 años de su vida en la cárcel en África. Recordemos que África es un continente que tiene 53 países y que por una cosa llamada que la historia denominó el apartheid, Nelson Mandela estuvo encerrado, privado de la libertad, 27 años de su vida. Y siempre a través de esta herramienta del apartheid que le puso el gobierno a sus pies, le estuvieron diciendo año tras año, renuncia usted a la idea de la libertad de las negritudes y va a ser dejado en libertad inmediatamente. Y Nelson Mandela contestaba, la libertad de un hombre no se puede dar en sacrificio de la esclavitud de miles de millones. Y hasta el día, el último de sus días, este hombre se mantuvo en esas convicciones. Y él estuvo dispuesto a soltar y a dejar. Y eso fue lo que cambió la historia
Recuerden ustedes que él salió de la cárcel y llegó a ser presidente. Pocos años después murió, pero dejó un legado. Pastor, ¿usted por qué nos está haciendo referencia a todas estas cosas de historia? Porque haga usted el siguiente análisis. Cristo Jesús, el mismo Señor Jesucristo, estuvo dispuesto y lo hizo. Él también dejó el cielo por usted y por mí, para venir a esta tierra, a morir y a pasar humillación y todo lo que usted y yo sabemos que pasó por usted y por mí. ¿Me está diciendo que no va a dejar su santo? ¿Me está diciendo que no va a dejar su virgen? Ese es un asunto suyo y se lo respeto, pero estoy en la obligación de decirle que la Virgen no murió por usted en la cruz del Calvario. Estoy en la obligación de decirle que ella no derramó una sola gota de sangre por usted. Y ningún santo. ¿Entiende usted por qué este hombre es tan importante hacer énfasis en este versículo 1 cuando dice, vete de tu tierra, de tu parentela, sal de ahí, vete, vete de la casa de tu padre, corta el cordón umbilical? Quizás usted tenga, yo no lo sé, cordones umbilicales psicológicos, cordones umbilicales espirituales, cordones umbilicales emocionales, etcétera, cordones umbilicales psicológicos, porque usted no puede dejar su cultura. Hay gente que no deja su cultura. Hay gente que no deja las fiestas patronales. Hay gente que no deja sus fiestas, las fiestas del pueblo, y por eso no se acercan a Dios. Es necesario estar dispuestos. Quizás usted está viviendo en su trabajo cosas que usted no debiera estar viviendo. Usted está viviendo cosas en su trabajo porque usted no ha querido dejar, escúcheme, usted no ha querido dejar costumbres, esa costumbre de dejarse intimidar, de dejarse apocar, de dejarse asustar, y de pronto usted está viviendo cosas que, repito, no son propósito de Dios que usted esté viviendo. Para Abraham no fue fácil tomar esta decisión. Leer este versículo 1 es muy fácil. Regáleme unos minutos más, por favor. Para Abraham no fue fácil tomar esta decisión. Aquí lo leemos de pasada. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre y te mostraré la tierra eh, a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. No le dijo más. Yo le digo a usted, ¿Dios no le ha hablado a usted de bendiciones y de promesas? Claro que lo ha hecho. ¿Dios no le ha dado a usted palabra? Claro que lo ha hecho. Lo mismo lo hizo con Abraham, pero escuche, así como no lo ha hecho con usted, con Abraham tampoco lo hizo. No le dijo cuándo lo iba a hacer, ni de qué manera lo iba a hacer, ni cómo iba a ser el camino para llegar allá. Este hombre caminó por fe, obedeció, pero no tuvo que haber sido fácil. El padre de Abraham, Taré, se había convertido en un completo adorador de ídolos. De ídolos. El padre de Abraham. ¿Usted está entendiendo lo que Dios le está diciendo a Abraham? Entonces Abraham es la ilustración de que la salvación de Dios existe por pura misericordia y por pura gracia. Recuerden que la raza humana para esta época literalmente se había corrompido. Estaban siguiendo el secularismo, los placeres, posesiones, fama, honra, poder, todo eso les gustaba y todo eso les interesaba tremendamente. Empezaron a adorar ídolos, dioses. Empezaron a hacer muchísimas cosas. Entonces, Abraham, para tomar esta decisión, no fue algo fácil porque él estaba rodeado de cosas completamente paganas, cosas terribles. Taré. De pronto, terá es el término del original hebreo.
Por eso entendemos nosotros que la vida de Abraham es una ilustración de que debemos mantenernos de manera constante en guardia, listos y dispuestos para obedecer a Dios, porque aunque usted sea creyente, puede ser que hay cosas en las que usted realmente no está obedeciendo a Dios. Hay cosas quizás en las que Dios le está hablando a usted y usted no está obedeciendo, como el honrar al Señor con su vida entera, entera, entera. Abraham fue un hombre que enfrentó pruebas, tentaciones. Fue un hombre que muchas veces cometió errores, mintió. Recuerden ustedes que Abraham fue culpable de adulterio. Abraham, aquí no estamos hablando de un hombre perfecto, todo lo contrario. Abraham cometió muchísimos errores y este hombre manifestó muchas debilidades como cualquier ser humano, como usted y como yo. Pero este hombre tenía algo. Dios le hablaba y obedecía. Dios le hablaba y se enderezaba. Yo quiero que usted hoy se acueste pensando en qué tierra debe usted dejar. Quizás haya aquí gente que se casó, tienen sus hijos grandes, ya sus hijos están a punto de casarse, pero literalmente ustedes no han logrado soltar su familia, no han logrado soltar sus costumbres, no han logrado soltar sus tradiciones, no han logrado soltar muchas cosas del pasado. Y para el Señor poder iniciar un proceso de cambio sobrenatural, pues tenemos que iniciar y dar pasos de fe y atrevernos a creerle a Dios sin preguntarle cómo van a terminar las cosas, cómo van a suceder, cómo se van a dar, simplemente obedecer. En el versículo 4, usted ve que dice la palabra, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Entonces, literalmente él dejó, abandona a Harán y se separa. ¿Qué significa separarse? Romper, cortar. ¿Para qué? Para obedecer al Dios del cielo. Para obedecer al Dios del cielo. Entonces, quizás haya muchas cosas, nosotros somos creyentes porque Abraham era creyente, pero hubo un problema con él y, y es que él cuando se va, él cometió un error y el error fue que se llevó al sobrino, a Lot, y nosotros sabemos los problemas que eso generó más adelante y cómo Lot se metió en problemas, después tuvo que ir a ayudarlo a Abraham, etcétera, etcétera. Pero Pero ahí hay otro principio que lo vamos a estudiar más adelante, porque cuando uno suelta, cuando Dios lo llama a uno a soltar, si usted quiere ver la mano poderosa de Dios, usted tiene que morir, tiene que renunciar y tiene que hacer cambios y tiene que soltar muchas cosas y de verdad, de manera genuina y sincera, honesta, poner a Dios en el primer lugar, porque la gente es experta diciendo que ama a Dios, cuando realmente no, Dios no está en el primer lugar. Ahora, si usted quiere salir de una situación difícil, llame palancas, llame contactos, jáctese de ellos, vaya, vaya, hágalo. Solo tiene que tomar un teléfono y llamar y decir necesito ayuda y seguramente le van a extender la mano, pero será por una vez o dos, no por siempre. Pero si usted quiere una ayuda perpetua, eterna, que no falla, nunca, que lo levanta de la miseria, de la escasez, de manera genuina, el que le puede ayudar, el único, es el Dios del cielo, sin pedirle nada a cambio, nada a cambio. A Dios no le debemos nada, no le debemos favores, a Dios le debemos casi nada. El amor y la misericordia que ha derramado sobre nosotros. Estamos en deuda por la eternidad y todo lo que podemos hacer es adorarlo. En esta vida, darle a Él el primer lugar. Quiero que se vaya usted a su cama meditando en qué tantas cosas debe usted cambiar, en qué tantas cosas debe usted soltar, en qué tanta tierra debe usted dejar, qué tanta parentela debe usted soltar, costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera, o la casa de su padre, para que venga restauración. Le invito a que esta noche, cuando usted ponga la cabeza en su almohada en intimidad,
antes de quedarse dormido, haga una oración sincera con Dios. Y dígale al Señor, Señor, tú sabes lo que me ha tocado a mí esta vida, lo duro, el dolor, la escasez, la vergüenza, el estancamiento. Las cosas no cambian, se me pasó la vida. La vida pasa muy rápido, hermano. La vida pasa muy rápido. Llega usted a los 40, a los 50 rápido, sin darse cuenta y sigue la cuenta. Sigue el reloj andando. ¿Usted de qué se jacta? Como le dije hoy a una muchacha, ¿en qué convirtió su cuerpo? En una cosa de mostrar. Eso en verdad la hace sentir a usted bien. Y es una muchacha bonita, es muy agraciada, pero está poniendo su confianza en eso. ¿En qué está poniendo su confianza? Como le dije a otra señora, está poniendo su confianza en sus hijos, porque ellos son los que le dan de comer, porque, porque con ellos usted calma sus frustraciones y se siente orgullosa de lo que ellos han logrado. ¿En qué está poniendo su confianza usted? Cuando Dios nos llama a poner nuestra confianza en Él, como lo hizo Abraham, el Señor lo llamó a hacer cambios profundos y estructurales y Él obedeció. Eso debemos hacer. Medite por favor esta noche, Señor, en qué tengo yo que cambiar. ¿Cuántas cosas llevo yo en mi vida andando quizás en círculos viciosos y no cambio, no veo cambios? Quizás de pronto lo que me hace falta es tomar decisiones que yo no he querido tomar, soltar cosas que yo no he querido soltar, botar cosas que tengo en la casa que no he querido botar y no traen libertad, que son anatema. O esta manera de pensar que soy tan negativo, pesimista. Bueno, qué sé yo, hermano, qué sé yo que tenga usted que cambiar. Dios nos ayude a tener la mansedumbre en el corazón, a tener la sencillez en el corazón, a ser apercibidos, a escuchar la palabra, al Espíritu Santo, lo que nos está hablando, porque aquí hay algo claro. Dios quiere hacer algo con su vida y la mía, y lo que Dios quiere hacer es algo bueno, conforme a su voluntad. Dios no quiere que usted siga igual, iglesia. Dios no quiere que usted siga igual, ni en su trabajo, ni en su dinero, ni en sus finanzas, ni en lo material, ni en lo emocional, ni en lo espiritual, ni en nada. Y Dios es especialista dándole al que no tiene. Dios es especialista dándole casa al que no tenía ni de dónde sacar para una casa propia. ¿Cuántos están soñando con una casa propia? ¿Cuántos años lleva usted soñando y pidiendo? ¿Y cuántas veces ha tenido tiempos en los que usted se frustra porque a los años que tiene no ha podido comprar una casa propia o tener un carro o poderle decir a sus hijos, vayámonos de viaje, subámonos, suban las maletas en el carro? Suban las maletas en el carro. No tenemos que ir a comprar un tiquete, no tenemos que ir a comprar un pasaje, no tenemos que salir a mochilear, no tenemos que salir a regatear un pasaje. Nos vamos en el carro de la familia. Dios es un Dios que ama. Dios es un Dios que quiere bendecirnos, pero entendamos que Él quiere hacer procesos y los hace en orden. Y debemos empezar por lo espiritual. Empezamos esta preciosa serie hoy. La continuaremos a lo largo de esta semana con la ayuda del Señor. Dios les bendiga a todos. Padre, oramos en esta hora, Señor. Gracias. Te amamos, te adoramos, te bendecimos. Te damos honra y gloria, Padre, y creemos que esta palabra va a dar fruto al 1,000 por 1. Señor, habla a nuestros corazones. ¿Qué tierra tenemos que soltar? Costumbres, tradiciones, mañas, malos hábitos tenemos que dejar. ¿Qué tenemos que soltar? Lo único que sabemos y tenemos claro aquí en esta noche es que queremos que tú obres en nuestras vidas. Dígaselo hoy a Dios. Dígaselo hoy al Señor. Yo lo único que tengo claro es que yo quiero que tú obres tu voluntad en mi vida. Solo te pido ayúdame a reconocer, a ver, a identificar qué es eso que tú quieres que yo suelte. Como tú llamaste a Abraham a soltar, yo también lo quiero hacer. De pronto a algunos le esté diciendo, deja tu rebeldía. A otros les está diciendo, deja esa inconstancia.
A otros les está diciendo, salga de esa tierra de procrastinación en la que estás. Nunca terminas nada de lo que empiezas. De pronto a otros les está diciendo, salga de esa tierra de falta de dominio propio. Salga de esa tierra de emociones, salga de esa tierra de inconstancia, salga de esa tierra de ese vaivén emocional en el que vive, de esa amargura, de esa rabia que ni siquiera muchas veces usted entiende. Pastor, ¿y cómo salgo? Tomando decisiones, identificando y tomando decisiones. Padre, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.